Vamos a ver un ejemplo más de lo que son las aplicaciones de funciones. Aquí tenemos esto, nos dice ventas en una juguetería. Esta persona es el propietario de una juguetería. Su salario mensual consiste en $200 más 10% de las ventas de la tienda durante el mes. Significa que el salario de esta persona va a variar. Si no vende nada va a ser simplemente $200, ¿verdad? Y si vende un poco más, pues a esa cantidad que se venda se le saca el 10% y eso va a ser toda su ganancia. Muy bien, entonces el inciso A dice: escriba una función que exprese su salario mensual, entonces el salario va a ser M. En términos de las ventas de la tienda, las ventas van a ser S. Muy bien, entonces nosotros vamos a hacer el inciso A. Vamos a escribir la función, pues está bien sencilla. El salario es M. Entonces yo voy a decir que la función se va a llamar M y la variable de la que va a depender esta función va a ser de las ventas, porque el salario depende de cuánto ha vendido. Entonces yo voy a decir que M de S, es decir, M en función de S. Esa es la variable. ¿Y cuánto va a ser el salario? Pues va a ser el salario básico, $200, y a eso tenemos que sumarle el 10% de las ventas. Las ventas, recuerden, son S. Entonces yo tengo que sumarle el 10% de S. El 10% yo lo voy a expresar como un decimal y eso es 0,1. Recuerden, 10% significa esto: 10 por cada 100. Eso es 10%. Y si yo simplifico, eso es lo mismo que un décimo y eso se puede escribir de esa forma, un décimo, ¿verdad? De ahí es de donde viene que se puede escribir como 0,1 en decimales. Entonces el 10% lo escribo como 0,1. ¿El 10% de quién? Pues de las ventas que se ha hecho durante el mes, lo cual es S. Entonces el 10% de S. Lo vamos a poner así para que se entienda que esa es una S. Muy bien, ya está la función. Eso era lo que me pedía el inciso A. Vamos al inciso B. El inciso B dice: dibuje una gráfica de su salario mensual para ventas superiores a e incluyendo los 20,000. Muy bien. Vamos a graficar. Vamos a hacer una gráfica del salario. Muy bien. Entonces aquí va a estar S, van a ser las ventas. Y aquí va a estar M, que es el salario. Muy bien, el salario está en dólares. Yo puedo decir que esto va a estar en dólares. Y las ventas también están en dólares. Entonces yo puedo decir que esto también va a estar en dólares. Siempre es bueno poner la unidad en la que yo estoy midiendo. Ahora me dice que yo haga esta gráfica para un salario mensual de ventas superiores e incluyendo 20,000. Bueno, me pide de 20,000, entonces yo voy a hacer... Aquí vamos a tener mi punto cero. Recuerden, esto es las ventas. Entonces, yo lo voy a hacer de 5 en 5. Esto va a ser, lo vamos a hacer, esto va a ser $5,000 de venta, $10,000 de venta, 15,000, 20,000 y así, 25,000 y uno más, 30,000. Muy bien, entonces ahí están las ventas y el salario. El salario, nosotros tenemos que ver cuánto más o menos, cómo vamos a graduar. Yo podría poner aquí 100, podría poner, o tal vez podría poner 1,000. No sé, yo no sé en este momento cuánto sería una buena graduación. Entonces para eso yo me voy a hacer una pequeña tablita de valores. Yo voy a decir, aquí está las ventas, S. Y acá va a estar el salario, M. Entonces cuando se vende S, el salario va a ser, yo reemplazo 0 acá, cuando se vende 0 juguetes, entonces si reemplazo 0, todo esto se hace 0 y me queda 200. Entonces ahí está 200. Obviamente sería medio ingenuo si yo ahora pongo 1, pongo 2, porque no va a variar casi nada, ¿verdad? Estamos hablando de miles. Entonces yo voy a poner valores que sean un poquito más acordes. Voy a poner estos valores de acá, unos cuantos. Cuando las ventas sean $5,000, entonces si esto de acá va a ser 5,000, 5,000 por 0,1 es como si perdiera un 0, como si yo lo dividiera entre 10, porque 0,1 es lo mismo que un décimo, ¿verdad? Entonces, esto va a ser 500 más 200, 700. Ahí está. Vamos a poner otro valor, el 10,000. Y ahí está con un 0 más. Entonces, en el 10,000
El 10% de 10.000 es como dividirlo entre 10. Entonces todo esto va a ser 1000. 10.000 entre 10 es 1000. Y 1000 más 200 es 1200. Y con eso ya es suficiente como para que yo pueda graficar esta función y también para darme cuenta un poco de cuáles van a ser los rangos. Pero voy a poner un hito más. Vamos a poner esta vez para el 20.000. Entonces, para el 20.000, aquí yo pongo 20.000 dividido entre 10, eso es multiplicar por 0,1, va a ser 2.000, más 200, 2.200. Muy bien, entonces con eso yo ya veo que mi m va a ir desde 200 hasta 2.200 y un poco más. Entonces yo podría poner tal vez de 500 en 500. 500, 1000, 1500, 2000 y así, 2500. Entonces yo voy a más o menos calcular dónde está. Cuando S vale 0, M vale 200, está más o menos por ahí, ¿verdad? Cuando vale 5000, vale 700. 5000 en 700, más o menos estamos por ahí. Cuando las ventas son 10.000, el salario es 1200. Cuando son 10.000, es decir, por acá, el salario va a ser 1200, más o menos por ahí, ¿verdad? Y cuando son 20.000, el salario es 2200. Entonces, cuando son 20.000, el salario es 2200, más o menos por acá. Muy bien, y como pueden ver, me va a dar una línea recta. ¿Por qué? Porque esta gráfica es una función lineal. Recuerden, una función lineal es aquella donde el exponente de la variable es 1, ¿sí? Muy bien, entonces ya está. Ya hemos graficado, ya hemos hecho el inciso B y ahora el inciso C. Nos dice, si las ventas del almacén durante el mes de abril son de $15.000, estas son las ventas, es decir, el valor de S. ¿Cuál será el salario de esta persona, Andrew, para abril? Pues de 15.000, nosotros lo calculamos. Entonces, el salario en función de las ventas, hemos dicho que es 200 más el 0,1, es decir, el 10% de las ventas justamente, ¿verdad? Entonces, el salario para cuando las ventas valgan, no es 10.000, es con 15.000. Cuando las ventas valgan 15.000, pues va a ser simplemente el valor de esta función reemplazando esto de las ventas por la variable que es 15.000. Muy bien, entonces yo empiezo a calcular. Esto de acá es como decir 15.000 dividido entre 10 y eso es 1.500. Entonces 1.500 más 200 es 1.700. Ese es el salario cuando las ventas se hacen 15.000. Y ahí está. Muy bien, espero que se haya entendido. Como pueden ver, no es para nada difícil, pero sin embargo es demasiado útil. Lo vuelvo a decir, si quieren estudiar, por ejemplo, algo que tenga que ver con la programación, programar es crear funciones nada más. Entonces esto es bien necesario. Muy bien, espero que se haya entendido, que haya gustado también. Apoyen el canal, denle un like, suscríbanse, comenten y nos vemos en el siguiente video.